Son las 7 de la tarde, hora central europea. No sabemos si esta va a ser la semana en la que Europa despertó de un letargo en asuntos militares, en asuntos de defensa, pero desde luego lo que sí estamos viendo es la predisposición de algunos líderes europeos en empezar a hacer esa ardua tarea que tan pendiente teníamos en el viejo continente. Hoy ha sido el primer ministro británico Keir Starmer quien ha anunciado nuevos objetivos de gasto en defensa por encima del 2% del PIB, objetivo que, por cierto, muchos países europeos todavía no alcanzan. 2,5% es el objetivo más próximo, 3% es el objetivo final de cara a la próxima década. Starmer ha anunciado un incremento en gasto militar que supone el mayor desde la época de la Guerra Fría. Y esto empieza quizás a sentarse como una obligación y una tarea urgente por parte de otros países en el viejo continente, en una semana además marcada por los encuentros entre Estados Unidos y Europa. Arrancábamos la semana con ese encuentro bilateral entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente estadounidense Donald Trump. Y ahora justo va a ser el turno del primer ministro británico, de Keir Starmer, que se reunirá con Trump después de haber anunciado este compromiso en invertir más en defensa. No sabemos si lo hace también por llevarse ciertas simpatías por parte del presidente estadounidense, pero sabemos que Trump es duro de pelar y probablemente no se sienta especialmente adulado por esta actuación por parte de Reino Unido. Veremos a ver cuál es el intercambio de palabras, pero a raíz de ese encuentro entre Trump y Macron, Antonio Costa ha convocado una reunión de emergencia entre líderes europeos para poder diseccionar bien cada uno de los mensajes que intercambiaron ambos mandatarios, a pesar del feo que le hizo Trump a Macron, que no salió ni a saludar. Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía. Reino Unido ha anunciado el mayor aumento en gasto en defensa desde la Guerra Fría. Comenzará desde un objetivo del 2,5% para terminar en un 3% del PIB en la próxima década. Lo anunciaba con estas palabras su primer ministro, Keir Starmer. Puedo anunciar que este gobierno empezará el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde el fin de la Guerra Fría. Cumpliremos nuestro objetivo de gastar el 2,5% del PIB en defensa, pero lo adelantaremos para que alcancemos ese nivel en 2027 y lo mantendremos durante el resto de este Parlamento. And we will maintain that for the rest of this Parliament. El anuncio se produce en un momento en el que los gobiernos europeos buscan reforzar su seguridad a sabiendas de que Estados Unidos ya no va a ofrecerla. También se produce justo antes de que el líder británico se reúna con Trump en la Casa Blanca, una vez que Macron ya ha abierto la veda, porque fue Macron el primer líder europeo en acudir a la Casa Blanca y saludar al recién llegado Donald Trump, que lleva un mes en el poder, aunque nos pueda parecer que lleva más tiempo. Reino Unido pagará este aumento en el gasto militar recortando su gasto en desarrollo exterior y no aumentará impuestos ni pedirá más préstamos, o al menos eso es lo que ha dicho. Sin embargo, han surgido varias voces críticas en el espectro económico y político. Una de ellas es la de Jamie Rush, es economista jefe en Europa de Bloomberg. Rush asegura que aumentar el gasto en defensa al 2,5% del PIB solo supone un incremento del 0,2%. No es suficiente, dice, para transformar las capacidades militares del país. Para el Instituto de Estudios Fiscales, los recortes a la ayuda exterior no serán suficientes. Si Reino Unido quiere gastar más en defensa de forma estructural y permanente,
debe hacerlo de forma sostenible. Llegar al 3% de objetivo significará tomar decisiones difíciles y sacrificar otras áreas, otras partidas, ya sea con subidas de impuestos o recortes en otros sectores del gobierno. Otros organismos y expertos señalan que un mayor gasto en defensa implicará más recortes en asistencia social. Algunas, como Stop the War, Bond o Save the Children, señalan que el recorte en el presupuesto de ayuda, que ya de por sí es reducido, tendrá consecuencias devastadoras para millones de personas marginadas en todo el mundo. Aseguran que condenará a algunas de las personas más pobres del mundo a ser todavía más pobres, una traición a los niños más vulnerables del mundo y al interés nacional de Reino Unido. Un retroceso, dicen estas organizaciones, en los esfuerzos por abordar el cambio climático, la pobreza y la desigualdad a escala global. Europa quiere pararle los pies a un Trump que actúa como si tuviera todas las de ganar en las negociaciones de Ucrania. Bien sabemos que Bruselas se ha quedado fuera de esas negociaciones y está buscando hacerse un hueco entre unas negociaciones que, aunque no han arrancado todavía, desde luego ya hemos visto una primera aproximación muy importante entre Estados Unidos y Rusia. Lo veíamos la semana pasada cuando se reunían funcionarios de ambos países en Riad, en la capital de Arabia Saudí. Bien, Bruselas por el momento parece que se ha quedado fuera de esas discusiones sobre el fin de la guerra en Ucrania y los líderes del bloque están maximizando todos sus esfuerzos para hacerse notar y para abordar una misma vía de actuación conjunta para revertir esta situación. Sin ir más lejos, podemos poner cifras. El bloque tiene un arma de 200.000 millones de euros bajo la manga. Estamos hablando de los activos soberanos rusos que quedaron inmovilizados después del estallido de la guerra de Ucrania. Los países bálticos y nórdicos, vecinos de Rusia, consideran que el dinero debería entregarse inmediatamente a Ucrania. Una postura que comparten Polonia, Chequia y también la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. Nos preguntamos si esta medida podría ser ese golpe de efecto del que hace poco nos hablaba Adrià Alsina, profesor de Economía y Comunicación en GBSB Global. La paz o no paz, o la negociación o no negociación con Ucrania va a suceder en las próximas semanas. Literalmente hay unas pocas semanas para dar un golpe de efecto. Un golpe de efecto como los que Trump sabe dar también. Pero un golpe de efecto, de verdad, algo que no haya pasado nunca o casi nunca en la historia europea. Si no seas capaz de hacer eso, las promesas que quieras, las reuniones que quieras, pero nada de eso tendrá efecto, porque lo que tenemos delante no es un presidente al uso. Sin embargo, como es costumbre, Europa no rema en una misma dirección. Hay un bando que se opone a esta idea, que reúne, además, a las mayores economías del viejo continente. Francia, Alemania, Italia, España e incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, temen que la confiscación de los fondos espante a los inversores internacionales y suponga la pérdida de su mayor ventaja en las conversaciones de paz. Si se descongelaran los activos y se los dieran a Ucrania, ya no los tendrían y no podrían usarlos, por tanto, como moneda de cambio. Por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron señaló durante su reunión con Donald Trump que los aliados occidentales podían utilizar legalmente los ingresos de los activos durante la guerra, pero insistió en que sería ilegal confiscar las reservas. Macron defiende que congelarlas ofrece a Europa una importante ventaja y que forma parte de la negociación final para resolver la guerra. Los partidarios del no, entre los que está Macron, pero insistimos, otros países como Alemania, España e Italia y también von der Leyen, sostienen que descongelar los fondos ahora socavaría la influencia de la Unión Europea en las conversaciones de paz con Rusia. Que seguramente muchos se pregunten, ¿qué conversaciones si no estamos presentes en ellas? Bueno, aunque por el momento Europa no está presente en estas negociaciones, recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sugería que la Unión Europea en algún punto tendrá que participar en ellas, porque ha aplicado sanciones
a Rusia durante el conflicto. Los países europeos reconocen que los miles de millones de euros en activos rusos congelados les otorgan influencia adicional sobre el Kremlin. Si Rusia quisiera recuperar el dinero, entonces tendría que dar algo a cambio. Dentro de la negativa, otros países consideran que el fondo de 200.000 millones permitiría cubrir parte de ese enorme coste que tiene la reconstrucción de Ucrania, que está estimada en casi 500.000 millones de dólares por parte del Banco Mundial. ¿Confía Vladimir Putin en Donald Trump? Desde la llegada del presidente a la Casa Blanca ha sido más que notable el giro en política exterior y en especial el cambio de enfoque de la administración respecto al conflicto en Ucrania. Trump y su equipo han insistido en la necesidad de restaurar las relaciones con el Kremlin, unas relaciones que estaban prácticamente truncadas a raíz del estallido de la guerra en Ucrania, porque Biden no tardó en denunciar la agresión rusa y posicionarse del lado de Europa en su apoyo a Ucrania. La semana pasada, insistimos, fue clave esa reunión entre funcionarios rusos y estadounidenses en Riad. Una reunión, un encuentro que asentó las bases de un compromiso futuro para restablecer las relaciones entre ambos países. Sin embargo, el portavoz del Kremlin no ha querido ofrecer detalles sobre cuál es el nivel de confianza de Putin en Trump. Asegura que Estados Unidos tiene un largo camino por recorrer para restablecer la confianza después de todas las dificultades de los últimos años bajo la administración Biden y que para ello hay que desarrollar determinadas medidas, dar pequeños pasos que ayuden a crear un clima de confianza. Una confianza que, insistimos, para Rusia ha sido destruida por Biden y su administración y es imposible reconstruir de un día para otro. Dmitry Peskov lo ha expresado de esta forma: confiamos en nosotros mismos. Para decir si confiamos o no en Estados Unidos, tenemos todavía que recorrer un largo camino. Seguimos con Rusia y Estados Unidos. Rusia asegura que estaría dispuesta a cederle algunas tierras raras que posee al haberse anexionado territorios de Ucrania. En concreto, lo que ha dicho el Kremlin es que saben que los estadounidenses necesitan tierras raras y ellos tienen muchas. Rusia plantea, por tanto, la idea de establecer una cooperación en el desarrollo de minerales después de que Kiev se opusiera a las demandas de Estados Unidos de un fondo de 500.000 millones de dólares como parte de un acuerdo más amplio para darle a Washington una parte de los ingresos minerales de Ucrania. Trump ha dicho en múltiples ocasiones que Estados Unidos está especialmente interesado en estas tierras raras, a pesar de que el país no tiene grandes reservas que sean reconocidas internacionalmente como económicamente viables. Putin dice que, sin duda, ellos tienen muchos más recursos de este tipo que Ucrania y quiere subrayarlo, muchísimos más. Estas fueron las palabras exactas de Putin. Rusia es uno de los líderes indiscutibles en reservas de estos metales raros y tierras raras. De hecho, Rusia posee una de las mayores reservas de tierras raras del mundo. Sin embargo, el país está rezagado en términos de producción. Es el mayor productor de aluminio del mundo después de China y en su día fue un importante proveedor de Estados Unidos, aunque los envíos prácticamente cesaron después del arancel que impuso Estados Unidos del 200% al aluminio del país en 2023, insistimos, bajo la administración Biden. ¿Habrá un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos en materia de tierras raras incluso antes de que pueda plantearlo oficialmente Ucrania?